La cardioversión eléctrica, eso muchas veces tenemos, ahí en urgencia, por ejemplo, muchas veces la hacemos cuando la vemos la FA normalmente, es de que lleva menos de 48 horas. Lo que pasa es que también nos han comentado en cardiología que ellos también hacen algunas cardioversiones programadas. Claro. También hay FA que llevan más tiempo. Eso es, programada es, ya lo hablará mañana Antonio, programada de hecho yo con algún cardiólogo nos las mandan a nosotros, sí. Contacta conmigo para hacer la baja en urgencia. Cuando tú tienes una fibrilación auricular de cronología incierta o de más de 48 horas de evolución, no puedes hacer una cardioversión. Tienes que hacer control de frecuencia y ya está. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que haya algún trombo en la orejuela de la aurícula izquierda y que si tú haces una cardioversión, el trombo salga y provoque un AVC. Entonces, ese paciente requiere como mínimo 3 semanas de anticoagulación previo a la cardioversión, ¿vale? Aún no teniendo factores de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Que de eso ya se centra la mañana Antonio, no es que profundizar mucho en eso porque es cosa de Antonio mañana, ¿vale? 3 semanas y 4 semanas posteriores, ¿de acuerdo? Y si ya tiene algún factor de riesgo, claro, tú ese paciente, aunque no tenga factores de riesgo, tú por ejemplo, te llega un paciente, mira, yo tengo palpitaciones desde hace 3 días, ya estamos hablando de más de 48 horas. Tú ves que tiene una fibrilación auricular, que está a 120, tú le pones un beta bloqueante, por ejemplo, le controlas la frecuencia y se va a casa con la frecuencia controlada y anticoagulado. Con Cintrón, vamos a poner Cintrón, pero nosotros tenemos un protocolo que ahora no estamos haciendo, que le ponemos uno de los nuevos anticoagulantes para que a las 3 semanas justas se haga la cardioversión. ¿Me entiendes? Porque tú... Eso es, porque si tú le pones Cintrón, estamos hablando de 1 o 2 semanas hasta que llega el INR entre 2 y 3, más las 3 semanas correspondientes que tiene que estar bien anticoagulado. Entonces, muchas veces los pacientes están por ahí 2 o 3 meses con su FA. ¿Pero los NACO tienen esa indicación en ficha? Sí, algunos de ellos sí. El Rivaroxaban ya lo tiene. Y aunque el chafa no te indique que anticoagularlo, tú lo anticoagulas, ¿sabes? Pero si el chafa te sale de cero. Sí. Vale. Y si ya te sale uno más de uno, ya la anticoagulación. Sí, pero independientemente de eso, lo anticoagulan. ¿Vale? Y una pregunta, ¿y la eco transesofágica no se hace para ver si hay trombo? Eso si tuviéramos cardiólogo disponible y que tuvieran ganas de hacerlo, sería lo ideal. No se hace normalmente. A mí me la han hecho una vez nada más porque lo necesitaba. Era un paciente que tenía con una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y le puse todo lo habido y por haber de fármacos que tenía disponible para control de la frecuencia. Y no bajaba de 120. Pero no bajaba. Recuerdo un paciente que era obeso y no era muy mayor, ¿verdad? Era 52, 53 años. Y no había manera de bajarla, ¿eh? Y además el paciente llevaba, yo recogí al paciente después de 2 cambios, llevaba unas 48 horas en observación, no había manera de bajar la frecuencia. El cardiólogo dijo, mira, voy a hacerle una cardioversión, pero claro, como era más de 48 horas de evolución, necesitaba una eco transesofágica para confirmar que no había trombo en la orejuela. Entonces se confirmó que no había y le hicimos una cardioversión eléctrica que fue efectiva. ¿Vale? Bueno, esto es de la guía europea, ¿vale? Es de 2012, fijaros, paciente inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica de emergencia, ¿vale? Y si está estable, tranquilidad, lo que he dicho antes, lo hablamos con el paciente y lo valoramos, ¿vale? O bien una cardioversión farmacológica, o bien una cardioversión eléctrica, que en este caso es electiva, ¿de acuerdo? No es emergente, ¿vale? Bien. Fijaros, estos son una revisión bibliográfica de varios estudios ahí de cardioversión eléctrica, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de ritmo, vamos, no mucho, ¿vale? Y después un pequeño estudio que hemos hecho aquí en nuestro hospital, ¿vale? Y todos llevan a lo mismo, ¿vale? Que para el control de ritmo es la técnica por estándar, ¿vale? Es segura, rápida y la más efectiva, ¿vale? Es verdad que hay mucha variabilidad en su uso. Fijaros que a nivel europeo en 2000 se utilizaba en el 10% de las ocasiones y en 2014 ya en el 21% de los pacientes que llegaban con FA y tenían indicación de control de ritmo, ¿vale? Y es importante que cada vez la utilicemos más, sobre todo a nivel hospitalario, para mejorar los resultados del control de ritmo, ¿de acuerdo? A ver, un paciente que está estable no tiene sentido hacerlo a nivel hospitalario porque no son las condiciones óptimas. No es lo mismo que en un hospital, con tu carro para cerca, con todo ya decidido, hablar con el paciente, salvo, vuelvo a insistir, que el paciente esté inestable, ¿de acuerdo? Si está inestable, no duda nunca en hacerla, vamos, que esto es sencillo y va bien, hemos agradecido. En fin, este estudio RIMMAT del que hablo, ¿vale? Fijaros que la efectividad de la cardioversión eléctrica está en torno al 90% y la farmacológica, ¿vale? Del 69%, ¿vale?
Y muy importante los que estamos aquí, que hacemos urgencias, ¿vale? Que estas son comparaciones de países a nivel europeo. La entrada de la fibrilación auricular en el 100% de los casos en nuestro entorno, España, entran por el servicio de urgencia, ya sea extrahospitalario u hospitalario, ¿vale? Ya en el resto entra por cardiología, la consulta, lo que sea. Pero en nosotros, el 100% entra por urgencia. Es muy importante que sepamos manejar la fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Y no solo eso, fijaros los datos con respecto a la cardioversión eléctrica, ¿vale? El 6% de las cardioversiones a nivel nacional en España, 6% de cardioversión eléctrica, ¿vale? Y 94% farmacológica. Estamos muy a la cola de Europa. Fijaros, por ejemplo, países como Alemania, en Suecia, fijaros, 5% de farmacológica, y 96% de cardioversión eléctrica, ¿vale? Que por eso yo promulgo tanto la cardioversión eléctrica y la hago tanto, ¿de acuerdo? Insisto, y cuando la hagamos en condiciones óptimas y, ¿vale? Y con una pseudoanalgesia adecuada y demás. Otra pregunta, ¿siempre entonces prevalece la estabilidad hemodinámica al tiempo de evolución? Si por ejemplo es una FA que no sabe que el paciente está inestable, claro, y es de origen incierto, ¿tú ahí cardiovertir claro, eléctricamente? tienes que cardiovertir, Sí. claro, origen incierto. Es muy raro que un paciente inestable lleve más de 48 horas de evolución, porque un paciente normalmente no te aguanta una FA 48 horas de evolución inestable. Entonces, claro, lo normal es que sea aguda, es muy raro. Sí tenéis que diferenciar un pequeño detalle, ¿vale? Que eso, claro, eso toda la práctica y la anamnesis y la historia del paciente. Tenéis que diferenciar entre ese paciente mayor que está en fibrilación auricular permanente, la antigua crónica, está con su fibrilación auricular en su casa, ¿vale? Y se inestabiliza por cualquier otro motivo. Vale. Una sepsis, ¿vale? Un shock hemorrágico, cualquier otro motivo, cualquier shock de cualquier tipo te taquicardiza, esté en ritmo sinusal o esté en FA. Entonces, FA permanente, un paciente mayor y que tiene un shock séptico, que es lo más habitual, ese hombre, claro, va a estar inestable y taquicárdico. No, la cardioversión ahí no te vale para nada, porque es que, verás, lo vas a revertir a ritmo sinusal y va a tener la misma frecuencia. Es que está inestable por el shock séptico, no por la fibrilación auricular, ¿vale? Ese pequeño detalle, pero la cronología ahí no tiene en cuenta una FA inestable, porque es muy raro que tú tengas un paciente de más de 48 horas inestable, ¿no? Entonces lo normal es que te consulte en las primeras horas, un minuto de la fibrilación auricular, ¿vale? Y si la cardioversión eléctrica es de emergencia, hay que iniciar en ese momento anticoagulación con heparina. Sí, ahí ya se pone la heparina, ¿vale? Lo que pasa es que ahí no quiero entrar mucho porque no quiero quitarle temario a Antonio, pero sí, nosotros además lo vas a ver ahora en el cartel de cardioversión que lo voy a enseñar, ¿vale? Que sí se pone, ¿vale? Una pregunta, Antonio, que de antes. Preguntar, si es que verás, si yo estoy a gusto aquí que hagamos tan poca gente porque me permite preguntar y Que sin si vergüenza se ni le nada. pone, por ejemplo, atenolol Sí, y revierte, sí. le ponen la anticoagulación para casa, pero como no saben que no va a volver a FA, si no lo mandas para cardio ni nada. Hombre, lo mandas para cardio igualmente, porque cualquier paciente que tiene una FA de primera vez necesita un estudio. Lo mandas para cardiología porque necesita... Pero que su casa puede volver a FA. Claro que puede y en volver. verdad no lo han revertido del todo. No, vamos a ver. Si tú lo reviertes a ritmo sinusal, lo has revertido. Lo que pasa es que vuelva a una fibrilación auricular, claro que sí. De hecho, tiene más probabilidad de que cualquiera que no la ha tenido. Pero claro, eso no lo sabemos. Es como, aunque te pongas fármaco antiarrítmico para casa, también puede volver. De hecho, los fármacos antiarrítmicos no son 100% efectivos. Es algo que los voy a comentar ahora después. Claro que puede volver. De hecho, hay una cosa que se llama el peeling de pocket, que también os hablaré. Pacientes que están acostumbrados, que entran con frecuencia, se toman su pastillita, su flecainida y su beta bloqueante y esperan en su casa que revierta. Y si no revierte, pues lleva al hospital. Esto lo hacen mucho. Peeling de pocket, ¿qué significa píldora en el bolsillo? Vamos, yo que no sé muy poco de inglés. ¿Vale? Bien, fijaros, este estudio es de aquí, de nuestro hospital, ¿vale? Vamos, un estudio pequeñito, ¿vale? De 376 pacientes, ¿vale? Al 28% se le aplicó cardioversión farmacológica, ¿vale? De todos estos pacientes que entraron con diagnóstico de fibrilación auricular, ¿vale? El 17% cardioversión eléctrica, ¿vale? Y un 8%, un 8,5% por ahí que empezó con fármaco, ¿vale? Y como no revirtió, después se pasó a una cardioversión eléctrica, ¿vale? ¿Y por qué la miradona tanto
tanto por ciento, un 27 y pico, que has dicho que la amiloidona... Perdona. Dice, el 28,14 se le aplicó cardioversión farmacológica, 27,87 a la amiloidona. Sí. ¿Y por qué no ha dicho que nos olvidemos de la amiloidona? Esto es lo que estoy intentando, que se quite la amiodarona en el medio. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Esto es lo que pasa, que tiene ya unos años. Vamos, tiene 4 o 5 años, pero que, a ver, sobre todo la amiodarona no se puede olvidar de todo en la fibrilación auricular, ¿vale? A nivel extrahospitalario, ¿vale? Pero aquí hospitalario también lo utiliza como... Lo utilizamos, pero porque no tenga más opciones farmacológicas. ¿Vale? Pero yo intento cualquier otra cosa antes que la amiodarona. Porque la amiodarona la pone, puede revertir con el primer bolo, del primer bolo que pone de 300 media hora, y si no revierte ahí te va a tardar de 24 horas para arriba, 18 o 24 horas. Y al final consume más recursos y es más caro que una cardioversión eléctrica. Es verdad que a lo mejor un paciente añoso que decidamos una cardioversión y a lo mejor tú sabes que la acedonalgesia o la cardioversión eléctrica puede ser contraproducente y dices tú, mira, a este le voy a poner la amiodarona, pero en el menor de los casos. Pero es que volvemos a lo mismo, es que vuelvo con lo que empecé cuando empezó la charla, que es que antes es que era amiodarona y los antiguos, los médicos antiguos estaban acostumbrados a amiodarona, es que no ponían otra cosa que no fuera amiodarona. Y eso es lo que intenta cambiar. Y con esto llevamos muchas charlas, muchos años promulgando el grupo de arritmia de CM y demás para intentar evitar el uso de amiodarona. En ciertos casos sí, ¿vale? Pero lo que sí intento a nivel hospitalario, por favor, no. Insisto lo mismo, control de frecuencia. Porque el paciente esté estable, control de frecuencia. Beta bloqueante, calcio antagonista, tirosina, ¿vale? Y si no, es porque el paciente está inestable. Cardioversión eléctrica, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué? Hombre, si asistí a un paciente en la vía pública o lo asistí en domicilio y está inestable con una FA y está ya a media hora del hospital, es que se puede echar a morir en media hora, ¿no? Se hace, claro que se hace. ¿Vale? Bueno, estos datos, fijaros el porcentaje de cardioversión que tenemos en este hospital, cardioversión eléctrica. Y a nivel nacional creo que era un 6%, ¿no? El que vimos antes. Fijaros lo que hacemos en este hospital. Y esto yo estoy seguro que está muy cercano ahora en torno a 35-40%, ¿vale? Porque este estudio tiene ya unos añillos, ¿vale? Complicaciones en este estudio aparecieron en 18 casos, ¿vale? Que supone un 4,92% de los casos, ¿vale? Y todas las complicaciones que aparecieron estuvieron en relación con la cardioversión farmacológica, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a dar la parte teórica de la cardioversión eléctrica, ¿vale? Y ya mañana cogeremos el busto, ¿no, Antonio? Y damos una parte práctica, mañana se encargará Antonio de la parte práctica, ¿vale? Vamos, esto es prácticamente la letra de lo que pone en el cartel que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Disponéis de este cartel? En Estepa no tenéis ni... Y estaría bueno que también lo tuviéramos en la ambulancia. Claro, la ambulancia en chiquitito, a lo mejor, claro, por lo menos tener mano de recordarlo, ¿sabes? Verás, que decírmelo yo lo paso, verás que eso... Fijaros que una diapositiva lo imprimí en un momento y ya está, y lo tenía a mano aunque sea en blanco y negro, ¿de acuerdo? Este cartel lo hicimos el grupo de arritmia, ¿vale? De CEME. Y bueno, básicamente viene a decirte todos los detalles y todo lo que hay que hacer con un paciente para realizar una cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Indicaciones, lo he repetido ya como 4 o 5 veces: inestabilidad hemodinámica o cardioversión eléctrica electiva, ¿de acuerdo? La técnica, por supuesto, que firme el consentimiento informado. Si está inestable y obnubilado, por supuesto no, ¿de acuerdo? ¿Vale? Paciente en decúbito supino, con el torso descubierto, retirar las prótesis y cualquier objeto metálico, ¿vale? Monitorización electrocardiográfica, tensión arterial y saturación de oxígeno, oxigenación a alto flujo, ¿vale? Con reservorio. ¿Por qué? Porque si con la sedación tiene una pequeña parada respiratoria o baja la frecuencia respiratoria, si tenéis oxigenación a alto flujo va a tardar como 4 o 5 minutos en desaturar, ¿de acuerdo? Y eso va a dar tiempo para revertirlo, para darle ambú, ¿vale? Vía venosa periférica, por supuesto, carro de parada próximo y accesible, y la premedicación, lo que hablamos antes, la profilaxis tromboembólica, ¿vale? Ya se le pone la enoxaparina a 1 miligramo kilo, ¿de acuerdo? Si está anticoagulado o no, si estaba anticoagulado previamente no, pero si no, pues se le pone una dosis de enoxaparina, ¿vale? Y la pseudoanalgesia, por un lado la analgesia, yo pongo aquí como ejemplo, tenemos puesto aquí fentanilo, pero igual podéis utilizar cloruro mórfico, ¿de acuerdo? De 0,075 a 0,15, yo soy más práctico.
Si veo que pesa menos de 70 kilos, 60, 55, 60, media ampolla, y si veo que pasa de 80 kilos, una ampolla entera, ¿vale? Y la sedación con lo que estoy acostumbrado, Propofol, Midazolam, yo me da igual, yo indistintamente utilizo uno u otro, ¿vale? A veces utilizo uno, a veces otro, según me dé, ¿vale? Todo esto que tengo aquí lo tenéis a nivel extrahospitalario en una ambulancia medicalizada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que se dispone para poder hacerlo, ¿vale? Si fuera necesario. Colocar las palas tras la aplicación de gel conductor, que no se nos olvide gel conductor, ¿vale? En región infraclavicular derecha, ¿vale? Y quinto paso intercostal izquierdo, debajo de la teta izquierda, ¿vale? En la colocación de las palas, ¿vale? Si está disponible, preferible el uso de placa adhesiva en antero-posterior, ¿vale? Si tenéis placa adhesiva también se puede poner anterolateral, ¿de acuerdo? Pero si la disponéis, la tenéis preferiblemente antero-posterior, ¿vale? Porque hay un pequeño estudio por ahí que dice que es algo más efectiva la cardioversión, ¿vale? Eléctrica. Choque eléctrico con 200 julios si tenéis un monitor monofásico, ¿vale? O 150 julios si es bifásico, ¿de acuerdo? Resalto lo de sincrónico, ¿vale? Lo dije antes, sincrónico. No se nos olvide darle al botón de sincrónico, ¿vale? Bien. Si fracasa la primera cardioversión, podemos hacer hasta 3 descargas, eso sí, la siguiente ya aumentáis la máxima energía del monitor, ¿vale? Que normalmente suele ser 300 o 360 julios en monofásico y 200 julios en bifásico, ¿vale? Después de hacer una cardioversión eléctrica, ¿vale? Hay que monitorizar al paciente durante 2 o 3 horas, ¿vale? Y se le puede dar el alta tranquilamente, en la electiva, ¿vale? Si el paciente ha estado inestable, es motivo de ingreso hospitalario para estudio posterior, ¿vale? Normalmente un paciente que te llegue inestable con una cardioversión, por una fibrilación auricular, es porque tiene una cardiopatía estructural, seguro. Un corazón sano, sin cardiopatía estructural, se puede poner a 200 tranquilamente que no se inestabiliza. Yo no he visto inestable extrahospitalario. Inestable normalmente es porque tiene una cardiopatía estructural. Alguna cámara más grande de la cuerda, una microcardiopatía dilatada, una fracción de eyección bajita, por lo que sea. Un tío sano, por ejemplo, que hace deporte, ¿a cuánto se pone un corazón en un sprint? Se pone a 180, 200 y lo tolera bien. Un poquito de disnea, que tiene que parar, ¿no? Ya está. Pero inestable no, ¿de acuerdo? Normalmente el inestable es porque tiene una cardiopatía estructural. Estoy viendo que tienes el cartel de cardiovascular, ¿no? Sí. Es fácil tenerlo ahí accesible a mano para consultarlo si fuera necesario, ¿vale? Uy, se me había olvidado que tenía aquí la diapositiva un poquito más amplia para leerla, pero bueno, es lo que hemos comentado, ¿vale? Bien. ¿La segunda descarga ya la podrías dar a 200? Sí, ya la segunda sí. Y yo de hecho, cuando yo veo, depende de lo que haga en el monitor, cuando yo veo algún paciente que no me hace absolutamente nada después de una descarga, porque normalmente entra en ritmo sinusal a lo mejor, después entra otra vez. Yo cuando tengo ahí dudas, muchas veces antes de darle le pongo una dosis de antiarrítmico, normalmente amiodarona. Porque si tú la has tratado previamente con amiodarona, no hace que sea más efectiva la cardioversión. Lo que hace es que, si revierta el ritmo sinusal, evita que vuelva otra vez a entrar en FA. Porque muchos pacientes lo revierte tú, entra en ritmo sinusal e inmediatamente a los 5 o 10 segundos entran en otra vez en fibrilación auricular. Eso pasa muy poco. Pero en los pacientes que ocurre, lo que hago es que les administro, incluso sedado, en un ratito les administro una dosis de amiodarona. ¿Vale? Pero bueno, estos son truquillos que no están en la guía, pero que los tiene uno ya. ¿Vale? Bien, eso todo con respecto a la cardioversión eléctrica, ¿vale? Cardioversión farmacológica, ¿vale? Los fármacos que hay para la cardioversión farmacológica, como bien conocéis, amiodarona y flecainida, son los más habituales, ¿vale? El ibutilide no lo tenemos disponible en España, ¿vale? La propafenona es prima hermana de la flecainida en cuanto a dosis, efectos secundarios y formas de administración, ¿vale? E indicaciones, ¿vale? Y hay un fármaco nuevo que ya se incluyó en la guía de 2010, que es el Bernacalan, ¿vale? Este es un fármaco que es caro, es muy efectivo, va muy bien. Yo de hecho llevo unos cuantos años luchando con farmacia aquí para que me lo administre. De hecho le he dado toda la documentación hace un par de meses y la tiene lo harto la mesa y estoy esperando y estoy lo harto de Enrique, el farmacéutico, y yo le dije ya a ti y méteme el fármaco, ya una vez, coño. ¿Sabes? Porque un fármaco, verá, no lo puedo utilizar en todos los pacientes porque es caro, pero bueno, en ciertos casos concretos sí merece la pena tenerlo para administrarlo, ¿de acuerdo? Bien,
verás, los demás no voy a profundizar mucho, ¿eh? Ahora veremos las indicaciones y contraindicaciones, pero hablo un poco más del Benacalán como fármaco novedoso, nuevo, más novedoso en la fibrilación auricular, ¿vale? Es un fármaco que actúa de forma muy específica en la aurícula, ¿vale? Por eso tiene menos efectos secundarios a nivel cardíaco, ¿vale? Y que en los estudios hay una media, la media de conversión a ritmos sinusales de 11 minutos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y vamos, yo he visto vídeos del fármaco de Benacalán de compañeros que lo tienen, por ejemplo, en Balme, que lo tienen allí en Balme, y tú ves al paciente y le administras el fármaco y en 2 o 3 minutos está, boom, y salta de pronto el ritmo sinusal, vamos, es una maravilla, pero claro, te cuesta revertir al paciente 200 o 300 euros, que vale la ampolla, me parece a mí, vamos, no estoy muy seguro, ¿vale? Estoy diciendo, pero más o menos eso, ¿vale? Benacalán, simplemente para que lo conozcáis, como fármaco novedoso, las indicaciones es la fibrilación auricular de menos de 7 días en pacientes no quirúrgicos y en pacientes que ha sufrido una cirugía cardíaca menos de 3 días. Esto es lo que viene recogido en ficha técnica, ¿vale? Si lleva más de 48 horas de evolución, que esté bien anticoagulado, ¿vale? Indicado en paciente con insuficiencia cardíaca, grado 1-2 de la NIJA, con enfermedad coronaria estable e hipertensión arterial, y está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, como cualquier otro fármaco, ¿vale? Que tengan estenosis aórtica grave, que tengan una tensión sistólica menor de 100, ¿vale? Insuficiencia cardíaca grado 3-4 de la NIJA, ¿vale? Pacientes con intervalo QT prolongado, pacientes que tengan bradicardia grave o algún tipo de bloqueo auriculoventricular, y no se puede utilizar si hemos utilizado previamente un antiarrítmico, ¿vale? Ni 4 horas antes ni 4 horas después de haberlo utilizado, ¿de acuerdo? Si hemos utilizado cualquier antiarrítmico tipo midolona, flecainida, hasta que no pasen 4 horas no podemos utilizar Benacalán, ¿vale? Y después de utilizar Benacalán no podemos utilizar cualquier otro antiarrítmico hasta que no pasen 4 horas, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir lo mismo, porque los fármacos, sobre todo cuando se mezclan los fármacos antiarrítmicos, son muy proarrítmicos, ¿de acuerdo? Bien, ¿vale? Voy muy rápido. ¿Os estáis quedando más o menos con las cosillas? ¿Vale? La enfermería un poco por el tema de fármacos y demás, a lo mejor, pero estáis más o menos bien. Bueno, hemos visto ya control de ritmo con la cardioversión eléctrica, hemos visto ya control de ritmo con la cardioversión farmacológica, ¿vale? Hemos visto control de frecuencia, ¿vale? Y ahora la estrategia a largo plazo, ¿vale? En paciente que se va a casa ya con su FA o no, en el que decidimos control de frecuencia por un lado o control de ritmo y tenemos que ponerle fármacos para casa, ¿vale? Bueno, hay que individualizar en cada caso, ¿vale? Intentar la medida posible, siempre que esté indicado y podamos, intentar la medida posible que el paciente se vaya en ritmo sinusal, ¿vale? El paciente que se va en ritmo sinusal, su corazón lo va a agradecer y va a tener más calidad de vida, ¿de acuerdo? Y de hecho lo pone por ahí la guía que aumenta la supervivencia, ¿vale? A favor de control de ritmo, paciente que digamos, mira, este paciente, por cojones, tenemos que revertir los ritmos sinusales. Son pacientes que están muy sintomáticos, ¿vale? Un ERA por encima de 1, ¿vale? Pacientes jóvenes, por supuesto, ¿vale? Y pacientes que, aunque sean mayores, tienen todavía una actividad física significativa, ¿de acuerdo? En eso hay que intentar, a medida de lo posible, optar por un control del ritmo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en contra de control de ritmo, en contra de la cardioversión, ¿vale? Es decir, únicamente control de frecuencia, son las fibrilaciones auriculares prolongadas, los que llevan mucho tiempo en fibrilación auricular, porque mientras más tiempo, más complicado controlar el ritmo, ¿de acuerdo? Yo quiero que cuando utilizo control de ritmo y frecuencia que lo tengáis interiorizado, ¿vale? Control de ritmo, revertirlo. Control de frecuencia, bajar la frecuencia, ¿vale? Pacientes de edad avanzada, ¿vale? Es más difícil el control de ritmo, tendremos que centrarnos un poco más en el control de la frecuencia, ¿vale? Pacientes con cardiopatía grave y pacientes con aurícula izquierda dilatada, ¿vale? ¿De acuerdo? Los pacientes que tienen una aurícula izquierda muy dilatada, por mucho control de ritmo, en 2 días van a entrar de nuevo en fibrilación auricular, ¿vale? Bien. Vale, aquí no vamos a entrar. Bueno, con respecto al control de la frecuencia a largo plazo, ¿vale? Estos pacientes que llegan en FA y decidimos que se vayan en FA por cualquier motivo, porque creamos no conveniente no revertir el ritmo sinusal, o porque no esté bien anticoagulado, porque sea una persona mayor, porque lleve más de 48 horas, porque la cronología sea incierta, ¿no? Son pacientes que se van a ir en FA y nos vamos a centrar en el control de la frecuencia, tanto
a nivel de urgencia como en su casa, ¿vale? Entonces, en su casa, si es un paciente con un estilo de vida inactivo, ¿vale? Recomienda la digoxina como primera opción, ¿vale? Y como segunda opción, beta-bloqueante y calcio-antagonista, ¿vale? Pacientes con estilo de vida activo son pacientes normalmente que no se mueven, vamos, que hacen vida cama-sillón, ¿de acuerdo? Si el paciente, sin embargo, hace un estilo de vida activo, ¿vale? Tenemos que ver las enfermedades asociadas, ¿vale? Si el paciente no tiene ninguna enfermedad o es hipertenso, el mejor fármaco para control de frecuencia a largo plazo en domicilio, beta-bloqueante, ¿vale? ¿Puedes repetirlo otra vez? Por favor. Paciente que se va en FA, ¿vale? Y nos vamos a centrar en el control de la frecuencia, ¿vale? Si el paciente tiene una vida activa, Sí. ¿vale? Y el paciente no tiene ninguna enfermedad o es hipertenso, el mejor fármaco para control de la frecuencia es un beta-bloqueante, ¿vale? Como segunda opción, calcio antagonista, verapamilo diltiazem, ¿vale? Y como última opción, digoxina, ¿de acuerdo? Bien, ahora, paciente que tiene insuficiencia cardíaca de base. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca controlada, que tú le has controlado la frecuencia a nivel de urgencia y se va para casa, el mejor fármaco sigue siendo beta-bloqueante, ¿vale? Y aquí como segunda opción, la digoxina, Paciente con insuficiencia cardíaca tienen contraindicados los calcio antagonistas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ustedes no veréis un paciente que tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca con un calcio antagonista, ¿vale? Bien, pacientes que tengan además una EPOC, ¿vale? Pacientes broncópata crónico, ¿vale? Aquí ya la primera opción sería calcio antagonista, ¿de acuerdo? Como segunda opción, digoxina, y los beta bloqueantes, no por el tema de son por el tema beta-agonista, vamos. Sí se recomienda utilizar a lo mejor beta-bloqueantes que son muy cardioselectivos y a dosis bajitas, ¿de acuerdo? Pero el resto de que no son cardioselectivos, ¿vale? No se recomienda utilizar en los EPOC, ¿vale? Sí, ¿no? Entendido. Bien. Bueno, estos son los fármacos que hay, las dosis que se suelen utilizar, ¿vale? A nivel domiciliario, vamos a entrar en detalle. Y con respecto al tratamiento antiarrítmico, ¿vale? Estos son los pacientes que hemos revertido, ¿vale? Que están en ritmo sinusal, los mandamos para casa y tenemos que decidir si se van a casa con un antiarrítmico profiláctico o no, ¿vale? El antiarrítmico profiláctico lo que pretende es evitar que el paciente entre de nuevo en fibrilación auricular, ¿vale? El objetivo fundamental de ponerle antiarrítmico es para reducir los síntomas, ¿vale? Ten en cuenta que la eficacia de los antiarrítmicos que le pongamos para casa, la eficacia es moderada, ¿vale? Que no es 100% efectivo, ¿vale? Que más que eliminar la fibrilación auricular, lo que hace es reducir que aparezca, ¿vale? Reducir los episodios de fibrilación auricular, ¿vale? Y que si un antiarrítmico falla, que podemos utilizar otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y que tengamos muy en cuenta que son frecuentes las proarritmias de los arrítmicos y los efectos extracardíacos. De todo es conocido la miodrona y su efecto extracardíaco tiroideo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Por todo esto, cuando elijamos un antiarrítmico o decidamos poner un antiarrítmico en un paciente, tiene que prevalecer por encima de todo los criterios de seguridad más que la eficacia, ¿de acuerdo? Bien. Espérate, no sé si tengo una diapositiva por aquí, lo voy a buscar, ¿vale? No la tengo. Vale. A ver, yo acostumbro a ponerle antiarrítmico para domicilio a los pacientes que han tenido mucha sintomatología en relación con la fibrilación auricular, ¿vale? La han pasado mal. Paciente que te llega que la ha pasado muy mal con una fibrilación auricular, yo a veces le pongo, aunque sea en primer episodio, le pongo antiarrítmico para casa, ¿vale? Por supuesto, paciente que haya estado inestable, él se lo va a llevar después del ingreso y su estudio y demás, se va a llevar un antiarrítmico, ¿vale? Y pacientes que han tenido episodios repetidos de fibrilación auricular, ¿vale? Para si a lo mejor en el segundo o el tercer episodio, y a veces se lo pongo también, para evitar nuevas recurrencias de fibrilación auricular, ¿vale? Ahora, si es un primer episodio y ha tenido escasa sintomatología, solo te ha dicho, mira, palpitaciones y no lo pasa mal, a ese de inicio, un primer episodio con escasa sintomatología, no le pongo antiarrítmico para casa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Antiarrítmico, lo que dice en la guía, ¿vale? Si el paciente no tiene cardiopatía estructural, ¿vale? O es mínima, se recomienda dronedarona, que este es un fármaco nuevo también que ha salido como antiarrítmico a largo plazo en domicilio, ¿vale? Flecainida, propafenona, sotalol, ¿de acuerdo? Bien. Si el paciente tiene
únicamente hipertensión o hipertrofia ventricular, dronedarona como primera opción y amiodarona como segunda opción, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay? Porque se está adoptando por este ahora. ¿Cuál? La... Dronedarona. Este es un fármaco nuevo que salió, que se vio que era más efectivo que la amiodarona. Ahora voy a hablar de él, os hablo ya y pasamos a la diapositiva. Que era algo más efectivo que la amiodarona, ¿vale? No había mucha diferencia, pero sobre todo evitaba los efectos extracardíacos. Eso es. Sobre todo el más temido, la fibrosis pulmonar, no ocasiona fibrosis pulmonar, ¿vale? Y no afecta al tiroides, ¿vale? Como a extracardíaco. El único problema es que en los estudios, lo único que contraindica es la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Se vio que en pacientes con insuficiencia cardíaca la dronedarona no le iba bien, ¿vale? Entonces, la única contraindicación que tiene es la insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que es un fármaco que, como en esos estudios de insuficiencia cardíaca hubo que parar los estudios y tuvo mala publicidad por entonces de esos estudios, como hubo que frenar los estudios y demás, y por eso se dejó un poco de lado y no se está utilizando mucho. ¿Qué seguridad lo ofrece al paciente? ¿En el rango de seguridad de fármaco seguro? El paciente que no tenga insuficiencia cardíaca es seguro, claro. De hecho, evitan lo que te he dicho, los efectos extracardíacos de la amiodarona. No afecta al tiroides, no te produce fibrosis pulmonar y muchos otros. Y por eso la dronedarona, no, esto es a nivel de cuando se va a domicilio, tú lo recetas y verás, está en la farmacia. ¿Sabes? Este es nombre comercial es multa, que se llama. Y de hecho, fíjate que las primeras guías y demás, ya después se ha dejado las siguientes guías al mismo nivel. Las primeras guías, la de 2010, 2012, lo ponían aquí ya como primera opción. ¿Vale? Lo que pasa es que después de eso, como hubo algún estudio ahí, que hubo que cortarlo por el tema de insuficiencia cardíaca y demás, como que los cardiólogos le empezaron a tener un poquito más de respeto. Pero vamos, el fármaco queda muy bien. ¿Vale? Bien, estos son los fármacos con sus dosis, indicaciones y contraindicaciones. No vamos a entrar en ello, ¿vale? La dronedarona, aquí hablo un poco, que básicamente, vamos, en esta diapositiva lo que te vengo a explicar es lo que te acabo de comentar ahora mismo, ¿vale? Es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? De amiodarona y dronedarona, ¿vale? Lo amarillo es lo que no hace la dronedarona, no provoca fibrosis pulmonar, ¿vale? Ni los efectos sobre las hormonas tiroideas, ¿vale? Estos son el mogollón de estudios que tiene y que ya han demostrado que es un fármaco que es eficaz y que es seguro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ya está, como ultimación, que esto ya a nosotros no nos incumbe mucho, porque esto ya a nivel más de cardiología y de electrofisiología, el tema de la ablación, ¿vale? Como opción, sobre todo en pacientes jóvenes, en la ablación como tratamiento definitivo en la fibrilación auricular. Generalmente, sobre todo a nivel de venas pulmonares, hay zonas de la aurícula donde se genera la fibrilación auricular. Si tú la ablacionas, quemas esa zona, acabas con la fibrilación auricular de forma definitiva, ¿vale? Como conclusiones, ¿vale? Esta primera parte, insisto mucho en el control de frecuencia, sobre todo que esté entre 80 a 100, preferiblemente por debajo de 80, ¿vale? El uso de beta bloqueante y calcioantagonista, ¿vale? Que lo utilicemos más, ¿vale? Con respecto al manejo agudo del ritmo, más Vernacalan si lo tuviéramos, ¿vale? Y sobre todo más cardioversión eléctrica y deja un poco más de lado la amiodarona, ¿vale? Respecto al manejo a largo plazo, individualizado teniendo en cuenta las características del paciente y sus antecedentes personales, ¿vale? Y con respecto al control del ritmo, tener en cuenta que hay una cardiopatía subyacente, que consideremos la dronedarona y el tema de la ablación ya a nivel especializado cardiológico, ¿vale?